Esta edición de Justo al Medio la iniciamos analizando otra manipulación mediática contra el gobierno de Venezuela. Se trata del informe que presentó Marcos Rubio, legislador republicano por el estado de la Florida, en Estados Unidos, ante el Senado de ese país. Rubio habló, entre otros temas, de la supuesta violación de derechos humanos en Venezuela y arremetió contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. El diario El Panorama de Venezuela, en su versión digital, publicó el pasado viernes el siguiente titular: Senador Marcos Rubio, daremos nombre de funcionarios que están robando dinero del pueblo venezolano. Este diario recopila toda la intervención del senador Rubio y su especial apoyo a la exdiputada María Corina Machado. Revisemos este párrafo. Adivinen qué pasó esta semana. El presidente de la así llamada Asamblea Nacional, un tipo de nombre Diosdado Cabello, un criminal, un seguidor de Maduro, decidió sacarla, expulsarla de la Asamblea Nacional. Ya no es miembro de la Asamblea Nacional. Unilateralmente, así lo decidió Cabello, aseguró el senador republicano Marcos Rubio. Esta información, difundida por la mayoría de medios privados de la derecha, no mencionó las mentiras que este funcionario estadounidense remarcó durante su intervención allí en el Senado sobre el gobierno venezolano. El Correo del Orinoco publicó en su portal digital información titulada de la siguiente manera: para pedir sanciones contra Venezuela, senador Marcos Rubio mintió ante el Senado de Estados Unidos con fotos sobre Venezuela. El senador estadounidense Marcos Rubio mintió descaradamente en el Congreso de su país al presentar una foto de 2013 que muestra a personal militar venezolano de resguardo del Palacio de Miraflores como si fuera una imagen de francotiradores que habrían actuado en el Táchira contra manifestantes. La imagen original fue tomada en Caracas por el fotógrafo Juan Barreto de la agencia francesa AFP el 19 de noviembre de 2013, día en que el presidente Nicolás Maduro recibió poderes especiales por parte de la Asamblea Nacional mediante la ley habilitante. De inmediato pasamos al análisis. Un placer saludar a Miguel Ángel Ferrer, nos acompaña desde México. Él es columnista de la Organización Editorial Mexicana, de La Jornada y de The News. Miguel Ángel, bienvenido a Telesur, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. ¿Por qué cree usted que si se demuestra que el senador Marcos Rubio atenta directamente y de manera sistemática contra Venezuela y que además ha entregado información falsa, los medios de comunicación no lo aclaran, por el contrario, hacen silencio? Yo diría dos cosas para empezar. Primero, que Marcos Rubio no actúa por sí mismo. Podrá ser un derechista desaforado, un cavernícola, un ultrarreaccionario, pero él actúa además por órdenes de su gobierno, de la Casa Blanca, del Pentágono, de los centros de poder de Estados Unidos. No es una ocurrencia del señor, como digo, por muy derechista y muy reaccionario que sea. Él cumple con la agenda de la Casa Blanca, con la agenda del Pentágono, con el programa destinado a derrocar a Maduro o a desestabilizarlo, por lo menos y por lo pronto. Y lo segundo, que diría yo, es que esa práctica de presentar fotografías falsas, videos falsos, o videos que son verdaderos, pero son tomados en otras latitudes, en otras circunstancias y con otros personajes y en otros países. De modo que las dos cosas que hace el legislador Rubio son una vieja práctica en el mundo y en Estados Unidos concretamente, contra gobiernos insumisos, contra gobiernos populares, contra gobiernos democráticos. Es una reedición de una vieja práctica, de una película que hemos visto ya, Tatiana, muchas veces. Miguel Ángel, una vieja práctica a la que ahora se suman de una manera directa y en muchas veces, en muchas oportunidades descarada de estos medios de comunicación. Bueno, es que ese es parte del plan, parte del programa, parte de la jugada. Es decir, se hace un trucaje, se hace un montaje y después, en un movimiento de pinzas, la otra pinza es que los medios reproduzcan esas mentiras, que las reproduzcan acríticamente, que las reproduzcan amplificadamente y que las reproduzcan faltando a las más básicas normas de la ética periodística, del periodismo honrado. Saben que son falsas. Los periodistas no pueden ser tan ignorantes que no sepan que están trabajando con videos falsos. Cualquier persona, cualquier periodista, desde los más jóvenes hasta los más viejos que han trabajado en redacciones, pues tenemos mucha experiencia en las fotografías. A veces se le pregunta a uno, ¿quién es este personaje? Pues fulano, porque hemos visto muchas fotografías muchas veces a lo largo de los años
y reconocemos a los personajes y reconocemos las circunstancias. Pero si además los uniformes, por ejemplo, que aparecen, uniformes militares, que se atribuyen, por ejemplo, es un simple ejemplo, a soldados venezolanos, pues pueden ser uniformes de soldados de la India, de Nepal o de Cachemira. Esto, como digo, lo hemos visto muchas veces, y los medios de la derecha internacional que reproducen estas informaciones lo hacen no por ignorancia, lo hacen a sabiendas. Por eso no filtran su información, porque tienen órdenes de pasarla tal como está. Miguel Ángel, sabe que hay una situación que a mí particularmente, tal vez a muchos periodistas les llama la atención. El gobierno venezolano ha emprendido un plan de diálogo, una gran conferencia de paz, ha convocado a distintos sectores, hay parte de la oposición que está acompañando este proceso, lo han dicho públicamente, ese es el camino, y de eso nada se habla. Así que, ¿qué hacer para que esas otras personas en el mundo conozcan esa verdad? Bueno, lo que estamos haciendo tú y yo en este momento, Tatiana, yo creo que hay muchos medios importantes, medios impresos, radio-televisivos y ahora con la modernidad del Internet, que nos permiten enterarnos de lo que está pasando o por lo menos de contrastar otras informaciones, compararlas. Eso es posible, pero claro, el dominio de los grandes medios, sobre todo los electrónicos y los grandes medios de prensa, es muy grande. Y nuestros lectores, nuestros ciudadanos, quizá no hemos logrado enseñarles el camino de la contrastación de las noticias, de las informaciones. Hacemos, Tatiana, ahora tú y yo y otros medios cumplimos con nuestro deber, pero evidentemente es una tarea insuficiente. Necesitamos hacer mucho más, contar con muchos más medios, con periodistas preparados, con periodistas con conciencia de la importancia de la función social de su tarea, que nos permitan atenuar, moderar esta avalancha, esta alud de mentiras, de calumnias que se ciernen sobre el gobierno de Maduro y sobre otros gobiernos, como yo digo, insumisos. Los medios de comunicación, Tatiana, tú bien lo sabes, sirven para informar, pero también sirven para desinformar, sirven para orientar y sirven para desorientar, sirven para hacer público y sirven para ocultar. De modo que el periodismo honrado tiene que estar por la información justa, por la orientación justa y por hacer público lo que merece ser público y no darle cabida a aquello que no es verdad, que no vale la pena que la gente conozca porque de entrada es falso, es una manipulación. Exactamente, y también sirven para manipular en muchas oportunidades. Miguel Ángel, vamos a revisar otros hechos, otras fotografías y seguimos con este análisis. Son otro tipo de fotografías que no muestran los medios privados y que dan cuenta del carácter violento de la oposición radical en Venezuela. Son las que publicó la Radio del Sur, donde se evidencia a un guardia nacional bolivariano incendiado por un encapuchado en el municipio de Chacao, un municipio del este de Caracas, la capital. 3 reporteros gráficos captaron en la avenida San Ignacio de Chacao el momento en el que un manifestante violento encapuchado lanzó una bomba molotov con total premeditación contra un efectivo desarmado de la Guardia Nacional Bolivariana, encendiéndolo en llamas brevemente. El joven se recupera, pero la oposición se enorgullece de estos actos violentos fascistas. Y una pieza periodística que causó total rechazo fue la caricatura realizada por el diario venezolano El Universal. Veamos algunas de las reacciones. La redoma.com.be califica de terrible esta imagen donde se ve una rata dentro del cerebro de un hombre cuyas características son las de un guardia nacional bolivariano. Resalta el sitio. Terrible caricatura de Raima, insulta a la Guardia Nacional Bolivariana. Para la caricaturista del Universal Raima, los guardias nacionales de nuestro país, es decir, de Venezuela, tienen cerebros de rata. Ser rata en Venezuela es ser malo, macabro, bruto, burdo, brusco e ignorante. Miguel Ángel, viendo esta información, de nuevo nos remitimos a este análisis de mirar las posibilidades de ofrecer una opinión pública distinta al mundo, y con respecto a ese tema le pregunto sobre lo que ha hecho la BBC de Londres. El Ministerio de Comunicación de Venezuela ha emitido un comunicado precisamente de rechazo en protesta contra lo que hace la BBC de Londres para mentir sobre la situación de Venezuela. ¿Usted cómo evalúa este tipo de acciones en este marco de lo que estamos conversando?
Bueno, Tatiana, tú sabes bien que la BBC de Londres es una estación de radio y ahora de televisión pública, pues, del Estado británico, y que tiene muy buena fama y muy buen cartel como una emisora seria y muy responsable, muy profesional. Pero eso, que normalmente es cierto cuando se trata de asuntos internos de la Gran Bretaña o asuntos, digamos, del mundo desarrollado, se vuelve el reverso de la medalla cuando se trata de analizar o de informar sobre nuestros países. El Imperio Británico, Tatiana, es un imperio, ha sido Inglaterra, el Reino Unido de la Gran Bretaña ha sido un imperio durante siglos, ha vivido de expoliar pueblos atrasados, pueblos que hoy llamamos subdesarrollados, por la fuerza de las armas, pues, con dominio militar y con dominio económico, con dominio de los capitales. De modo que pedirle a la BBC de Londres que haga un análisis objetivo y que informe objetivamente, pues eso es pedirle peras al olmo, eso es una ingenuidad. La BBC es la estación pública, sí, muy profesional, no digo que no, lo reconozco, pero es una estación al servicio de la política imperialista de su gobierno, y más aún, al servicio de la política imperialista de Estados Unidos, a la cual se subsume, se disciplina el gobierno británico. No es posible pedirle a la BBC, a pesar, digo yo, de todo, de su gran prestigio histórico, pedirle honradez, pedirle objetividad, pedirle decencia periodística, porque tratándose de nosotros, de los países del mundo subdesarrollado, la ética, la decencia y la honradez no la conocen en la BBC de Londres. Tatiana. Miguel Ángel, un punto para finalizar brevemente, estamos a punto de despedir esta emisión y también el segmento de Justo al Medio. ¿Hacen silencio estos medios de comunicación, estas agencias internacionales, estos medios privados de la derecha, al ni siquiera informar acerca de los ataques violentos, llámense las guarimbas, llámense los asesinatos? Las guarimbas son estas barricadas en donde también de alguna manera se cercena y se secuestra la intención de las personas cuando desean salir o ingresar a sus hogares. Sí, Tatiana, las guarimbas son la expresión, digamos, de la derecha venezolana, de otros procedimientos de la derecha de todo el planeta, que es la violencia, los ataques a las autoridades, pero no a cualesquiera autoridades, a las autoridades democráticas, pues a las autoridades populares. Es decir, cuando un gobierno trabaja por su pueblo y es celoso de su soberanía, entonces es víctima de los ataques de la derecha, esta derecha violentista que tú mencionas, y de los ataques en un movimiento de pinzas, como he dicho, de los grandes medios de comunicación. El silencio, los medios sirven para hacer público y sirven para ocultar, para silenciar. Entonces la BBC y otros grandes medios del imperialismo de la derecha de todo el planeta hacen un esfuerzo muy consistente y además profesionalmente bien realizado por ocultarnos lo que pasa. Nos dicen una fracción de lo que pasa que convenga a sus intereses y ocultan todo aquello que puede echar por la borda, que puede desenmascarar su conducta francamente villana, francamente inética, de gran inmoralidad y de falta de respeto a sus lectores, a sus radioescuchas y a sus televidentes. Miguel Ángel, muchísimas gracias por su análisis. Un placer conversar con usted. Buenas tardes. Gracias. Nos vamos así de este segmento Justo al Medio. Despedimos también esta emisión de Telesur Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden visitar permanentemente nuestro portal web www.telesurtv.net. Pueden seguirnos a través del Twitter, @telesurtv, @TatianaTelesur. Y también queremos que nos escriban a contáctenos @telesurtv.net. Ese es siempre nuestro punto de encuentro. Un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Y su especial apoyo a la exdiputada María Corina Machado. Revisemos este párrafo. Adivinen qué pasó esta semana. El presidente de la así llamada Asamblea Nacional, un tipo de nombre Diosdado Cabello, un criminal, un seguidor de Maduro, decidió sacarla, expulsarla de la Asamblea Nacional. Ya no es miembro de la Asamblea Nacional. Unilateralmente así lo decidió Cabello, aseguró el senador republicano. Esta edición de Justo al Medio la iniciamos analizando otra manipulación mediática contra el gobierno de Venezuela. Se trata del informe que presentó Marcos Rubio, legislador republicano por el estado de la Florida, en Estados Unidos, ante el Senado de ese país, vicano Marcos Rubio.
Esta información difundida por la mayoría de medios privados de la derecha no mencionó las mentiras que este funcionario estadounidense remarcó durante su intervención allí en el Senado sobre el gobierno venezolano. El Correo del Orinoco publicó en su portal digital información titulada de la siguiente manera: para pedir sanciones contra Venezuela, senador Marcos Rubio mintió ante el Senado de Estados Unidos con fotos sobre Venezuela. El senador estadounidense Marcos Rubio mintió descaradamente en el Congreso de su país al presentar una foto de 2013 que muestra a personal militar venezolano de resguardo del Palacio de Miraflores como si fuera una imagen de francotiradores que habrían actuado en el Táchira contra manifestantes. La imagen original fue tomada en Caracas. Rubio habló, entre otros temas, de la supuesta violación de derechos humanos en Venezuela y arremetió contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. El diario El Panorama de Venezuela, en su versión digital, publicó el pasado viernes el siguiente titular: senador Marcos Rubio, daremos nombre de funcionarios que están robando dinero del pueblo venezolano. Este diario recopila toda la intervención del senador Rubio